Continuamos estudiando. A ver si. Okay. Continuamos estudiando Santiago. Vive tu fe. No solamente de tener fe, que te bendiga, sino vivirla. Como dice Santiago 1:22, sed hacedores. ¿Y qué sucede cuando somos oidores y no hacedores? Nos cogemos de bobo nosotros mismos, dice Santiago. Dice, Dios le bendiga, hermano. Hagan la palabra, vívanla, que es lo que vemos aquí. No se dediquen solamente a escucharla. Te puedes recitar la palabra, pero si no se ve en acción, en su vida, a quien único estás cogiendo de bobo es a ti mismo, diría Santiago si fuera puertorriqueño. No te comas el cerebro. Te bendiga, Pablo. Así diríamos en Puerto Rico, ¿verdad? El que hace las cosas, el que dice la cosa y no la hace, es como se está comiendo el cerebro él mismo. Pues ese es el tema central que hemos estado considerando durante estas pasadas semanas. El estudio de esta mañana, la sesión número 4, es mostrando tu fe en tus conversaciones. Qué difícil es eso, ¿verdad? No solamente que es difícil, quizás no es tan difícil. El asunto es que nos capturamos muchas veces como que deslizándonos, hablando de lo que no conviene, ¿verdad? No es que usted tenga que utilizar lenguaje soez, porque yo desde muchacho, incluso rodeado por muchachos quienes eran bien mal hablados, para mí como que no era natural utilizar palabras, como decimos, palabras malas. Yo siempre he dicho que no hay malas palabras, realmente hay palabras malintencionadas. Pero hay palabras que son feas. Uno las escucha y a veces se convierte en parte de la cultura de las personas. A veces yo en mi trabajo, a veces voy por un pasillo y están los muchachos por ahí compartiendo unos con otros. Entonces se dicen estas palabrotas para saludarse, mira, y le dice tal cosa al otro y yo me detengo. Y yo lo miro y yo le digo, yo estoy seguro de que tu mamá no te puso ese nombre. Porque mira, si te pusieron, es un nombre feo. Y me siento, entonces le doy una clase de etimología. Le digo, ¿sabes lo que significa esa palabra? Ven acá. No, entonces me dicen, sí, nosotros sabemos. Y yo, parece que no. Y le digo, no le quito el guante de la cara. Le digo, la palabra significa esto y esto y esto. Y al tú contestarle, tú estás aceptando que tú eres esto y esto y esto. Entonces tú, ¿le dirías esa palabra a esta persona si usted estuviera delante de su mamá? ¿O delante de su papá? ¿O alguien que usted respeta? Incluso tú se lo dirías delante de la mamá de él. Y así los dejo un ratito. Y obviamente cuando yo doy la espalda más seguro dicen, pero qué presentado. Pero cumplo con parte de mi función. Y lamentablemente, ¿verdad? Eso es lo que habla es de cierta cultura. Y cuando yo digo de culturas, ¿verdad? Pues está la cultura puertorriqueña, pero hay muchas subculturas. Entonces, hay personas quienes hablan así, personas quienes son profesionales incluso. Yo fui una vez a un urólogo y yo les hablé sobre este testimonio, me habían sacado unas imágenes de la vejiga. Y él dijo, oh, esto aquí yo lo veo grueso. Si yo llego a ver algo así a mí, y por ahí despotricó por aquella boca, yo me le quedaba mirando así. Y yo decía, pero qué. Yo no le dije nada, ¿verdad? Pero lo pensé. Yo dije, pero qué animal. Y pequé. Pero las palabras que él dijo por allí, yo decía, pues, el que la persona sea profesional, tenga mucha escolaridad, eso no tiene que ver la diferencia, particularmente en este país. Cuando en este país ahora se endiosan los ídolos, literalmente, son esta gente que promueven esta música de este lenguaje explícitamente sensual, sexual, violento, donde se utiliza el lenguaje soez como si cualquier cosa. Entonces las personas lo repiten. Pues nosotros tenemos que cada día cultivar. Ahí está el detalle. Estamos hablando de cultura. Pues, la raíz de la palabra cultura viene de eso, de lo que cultivamos, lo que somos. Los cristianos debemos cada día cultivar nuestra vida en el Espíritu.
La ansiedad. Aquel muchacho que yo le digo, tú no le dirías esto a fulano, a este que está a tu lado, si tu mamá estuviera aquí o si la mamá de él estuviera aquí. Siempre decimos nosotros, cuando nosotros actuamos tenemos que estar conscientes de que el Señor está con nosotros. Mientras más conciencia tengamos nosotros de que el Espíritu Santo yace en nosotros y que Cristo Jesús está físicamente con nosotros, más estaríamos nosotros obrando conforme a lo que Él demanda de nuestras vidas. Entonces no solamente sabríamos la palabra, sino que actuaríamos sobre ella y no nos estaríamos comiendo el cerebro, como dice Santiago allá en el capítulo 1, versículo 22. ¡Qué bueno! Dios les bendiga. Pues vamos a ver una porción aquí en el capítulo número 3. No es un chiste interno, ¿verdad? Desde que mencionábamos este capítulo, la hermana Lorian y yo recordábamos tristemente, ¿verdad? Nos sonreímos, ¿verdad? Porque ya uno aprende, ¿verdad? De las experiencias. En el momento que se dio esta situación, pues no era algo que nos provocaba risa, mucho menos. Una iglesia, ¿verdad? Cuando esta iglesia se fundó, hubo una ocasión en que hubo unas situaciones que se suscitaron entre algunos hermanos de la iglesia. Entonces hubo una persona que citaba este pasaje, pero no para sabiduría, sino por contienda. Esto es un problema. La palabra nos dice, ¿verdad?, que no utilizamos la palabra para contender. La palabra es para, seguro, si tenemos que amonestar en amor, pues no es lo que se hace, es que hay que hacer las cosas conforme a lo que nos dice la palabra. Hay instancias en las cuales usted regañadiente utiliza un versículo para amonestar a alguien, pero usted lo hace con coraje y con la intención de que la persona quede en evidencia de que está mal. Entonces puede que la persona sea corregida, sea amonestada, pero a la misma vez usted está pecando con la palabra, porque usted está estrujándole, como decimos en puertorriqueño, la palabra en la cara a la persona, y no se trata de eso. ¿Y dónde está el amor entonces? Pues en aquel momento se daba esto, ¿verdad? Y a veces nos sonreímos, ¿verdad? Porque parecería un chiste interno, pero es un testimonio. Más bien, obviamente, la situación lamentablemente pues empeoró en vez de mejorar. Si quieren los detalles, pues quizá la hermana Lorian les puede dar los detalles. Ya hemos ido sobre 3 estudios, 3 sesiones en Santiago, y de cada una de ellas hemos aprendido bastante. En la introducción, ese primer capítulo, se hablaba sobre la prueba y cómo es que la prueba es una bendición. Hay gente que a veces se queja con el Señor e indirectamente del Señor. Luego le dicen, mándame más, si más me merezco. Y ten cuidado porque por lo general merecemos más, no sucede todo lo que nos debería suceder o pudiera sucedernos, ¿verdad? Pero hay gente que se queja con el Señor. Entonces Santiago dice, no te quejes así. Dice, tened por sumo gozo, regocíjate. Estás feliz, mira qué bueno. Estás feliz cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad? Pero no es tan fácil, ¿verdad? Cuando de momento nos agarran estos dolores y no nos queremos ni levantar. Decía yo, el pastor estaba bregando unas cosas en la casa. Y después que uno pasa de los 15, como me dice la hermana Lupe, uno de momento hace ciertos movimientos, no sé qué cosa, y cuando se enfría el cuerpo, como de momento como que uno dice, adiós, yo tenía un músculo ahí, ¿verdad? Y partes del cuerpo que uno no sabía que le podían doler. Uno dice, yo no sabía que era posible que le doliera el pelo a uno. A veces que te duele todo, para no dejarte de doler las cosas, te duelen hasta las uñas, hasta el pelo. Un poquito exagerado, ¿verdad? Pero eso sucede. Sin embargo, la actitud correcta en ese tipo de pruebas y todas las pruebas que tenemos que encarar es tener gozo. Eso es como contrario a nuestra naturaleza humana. Pues en el primer capítulo, eso es uno de los énfasis que hace el hermano Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo estudio hablábamos sobre cómo es importante no tener favoritismo, ¿verdad? No hacer distinción de las personas por la apariencia física, por el dinero, por
la escolaridad, por los títulos. Todos somos iguales ante el Señor. Todos sus hijos somos la misma cosa. Somos un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Pero esto no puede ser de la boca para afuera, como decimos en Puerto Rico. Hay que vivir eso. Hay que actuar sobre ello. Si no actuamos sobre ello, nos estamos comiendo el cerebro, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y hay ciertas cosas, obviamente, que usted no puede fingir. Bien difícil fingir. El amor, la palabra nos dice que el amor sea sin fingimiento. Pero es que el amor es bien difícil de fingirlo. ¿Ya? Usted dice, sí, pero hay gente que te ríe con las muelas de atrás, como dicen. Se sonríen de embuste, como diríamos por acá. Dios te bendiga, María. Y en ese sentido, pretenden fingir el amor. A veces las personas dicen, sí, pero eso se llama diplomacia. Hay que ser diplomático en la realidad. Hay ciertas personas que usted a veces le sonríe, le da los buenos días, porque no le queda de otra, pero hay situaciones de por medio, ¿verdad? ¿Cómo bregamos con esa situación? Pues obviamente hay que comenzar con la oración. A veces hay que escudriñarnos nosotros mismos y ver si somos nosotros el problema. Y muchas veces sí lo somos. Porque nos gusta señalar hacia afuera. Ese Juan siempre oye. Pero el problema no es Juan. El problema, lo más seguro, soy yo. Que no estoy evaluando a Juan por lo que Juan es y por lo que Juan merece, ¿verdad? Y muchas veces en mi casa, a veces el estribillo es... Yo trato de no ser cantaletero. Pero la función, como yo les digo, en mi trabajo, yo estoy encima de los muchachos porque tengo la bendición de poder estar allí. Si puedo ser una influencia positiva en sus vidas, pues lo soy. Y en mi casa, pues tengo esa responsabilidad. Pues yo estoy seguro que el día que yo esté delante del Señor, me va a decir, ven acá, ¿y qué tú hiciste con los que yo te di? ¿Qué tú hiciste? Y ahí no va a haber forma de yo decir, pero, ¿verdad? Como Adán, el carifresco que le echó la culpa a Dios de su pecado. Le dijo, fue la mujer que tú me diste que me hizo pecar. ¿Qué usted piensa sobre eso? El problema es que muchas veces nosotros somos así, pues, se nos hace fácil evaluar a Adán. Mira, Adán le echó la culpa a Dios, le echó la culpa a Eva. Mira, Tomás no creyó. Mira, Pedro negó a Jesús. Pero ¿y nosotros? O sea, nosotros somos tan culpables como cada uno de ellos y entonces por eso tenemos que ir eliminando. Nos damos cuenta que maduramos más y más a medida que vamos aceptando. En inglés hay una expresión que se llama own it. Se utiliza mucho. Own it. Y usted tiene que hacerse dueño de sus errores, entre otras cosas. O sea, aceptar responsabilidad por ello. Cuando usted logra hacer eso, y eso es algo, pues el estribillo fijo que yo tengo con mis hijos, en casa, yo le digo, cada vez que van a decir pero, yo se lo repito. ¿Hiciste tal cosa? Sí, pero, y yo les repito el pero bien fuerte, ese que les molesta. Pero esa es la intención, que caigan en cuenta, ¿verdad? No puede haber pero. Usted simplemente escuche, evalúe la situación y aprenda de ello y procure no hacerlo de nuevo. Y se acabó. ¿Me dejan un boleto en la carretera? Te cometió el pecado, ¿verdad? De la ley 22, te bendiga. Va por ahí, exceso de velocidad, te detiene el policía. Y la gente dice que si el policía esto, el policía lo otro, el policía está haciendo su trabajo. Ah, no, pero se encontraba en tal sitio escondido. Pues se supone que el policía no tenga que estar ahí. Si la gente sigue las leyes de tránsito, ¿verdad? Si la gente realmente fuera disciplinada y estuvieran dentro de lo que se espera, porque las leyes están para una razón. O sea, no es, el límite de velocidad no está puesto para que si usted lo excede le tengan que dar un boleto. A usted le dan una multa porque usted no es disciplinado para mantenerse dentro de los límites. Hay muchas razones que pudiéramos, la disertación respecto a por qué están las leyes,
Pues para mantener un orden. Si en Puerto Rico no hubiera, es con las leyes de tránsito, hay un límite de velocidad, se dan las cantidades de accidentes y anda la gente en la carretera que uno se queda asombrado. Es con eso, imagínense sin ello. Pues nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios manda. Entre ellos, pues nosotros no hacer acepción de personas, mantenernos dentro de lo que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Mostrando tu fe en lo que haces, pues yo creo que esto es bastante repetitivo. Y hoy, parte de lo que nosotros hacemos, y hacemos bien a menudo, si tenemos la bendición de ello, es hablar. Hay gente que a veces hace votos de silencio. Puerto Rico deberían hacer votos de silencio. Todo el mundo, por lo menos, tener un día de voto de silencio, que todo el mundo quedarse callado. Cuando dicen 1 minuto de silencio, ya los 30 segundos están ahí como... ¿Verdad? Es bien difícil. Pues hay ciertas cosas, y sobre todo cuando usted sabe que sabe. Muchas veces cuando usted sabe que sabe es cuando menos usted realmente sabe. Yo le diría esto, esto y esto y esto. Y cuando usted sabe que usted quisiera decirle esto, esto, es cuando más usted debería practicar el silencio. Pues vamos a hablar sobre eso en esta mañana como énfasis, ¿verdad? Cómo mostramos nuestra fe en nuestras conversaciones. Bendito sea Cristo. ¿Me pueden interrumpir? Cuando confías en Dios, tus palabras reflejan su carácter, el carácter de Dios. Cuando confiamos en Dios, nuestras palabras reflejan el carácter de Dios. Un adjetivo que describa el carácter de Dios. A ver, Marshall, un adjetivo que describa el carácter de Dios. Misericordia. Pues entonces, si confiamos en Él, nuestro carácter vendría a ser uno de misericordia. Otra palabra que describe el carácter de Dios. Hermano Pablo, ¿qué usted piensa? ¿Perdón? Amoroso. Seríamos más misericordiosos, seríamos amorosos, ¿verdad? Trataríamos a las personas con amor. Otra palabra, a ver, Mariela. Una palabra que describe el carácter de Dios. Ya dijimos misericordioso, ya dijimos amoroso. ¿Qué otra cosa es Dios en su carácter? ¿Perdón? Justos, ¿verdad? Seríamos justos. ¿Qué otra cosa, David? Benigno, ¿verdad? Y ahora podríamos continuar. Paciente, seríamos santos. Son 2 palabras. Pacientísimo, pacientoso. Hermanaita. Paciente. También, pues íntegro, ¿verdad? Íntegro, justo, dijeron por allí, ¿verdad? Pues cuando confiamos en Dios, nuestro carácter debería ser como el de Él, porque usted dice, si hay gente que confía en Dios y no hacen lo que es correcto, pues entonces realmente no están confiando en Dios de la manera que Él quiere que confíen en Él. Hermana Marcia, ¿usted quería decir algo? Exacto. Sí, sí. No es cierto, pues. Es que las cosas muchas veces en absoluto. Dios es absoluto, ¿verdad? Pero si pensamos en refranes y buscamos los paralelos, dice Jesús, la gente dice era el médico por excelencia, ¿verdad? El maestro por excelencia. Y yo digo, pues, era maestro por excelencia, pero como quiera se le colgó uno, ¿verdad? Literalmente. Pero ese es el que nosotros vemos aquí. Pero ¿cuántos se cuelgan? El asunto es que lo que usted dice es cierto.
en qué nosotros nos fijamos y qué nosotros emulamos es importante. Nosotros estamos puestos para así decirlo, ¿verdad? Esto es quizás lo más liviano, hacer una influencia positiva en la vida de los demás. La gente debería ver a Cristo cuando nos miran a nosotros, literalmente esto, ¿verdad? Cuando confiamos en Dios, nuestra vida es un ejemplo, es un reflejo del carácter de Dios. Pues todo lo que ustedes mencionan, ¿verdad? Todo el fruto del Espíritu debería verse reflejado en nuestras vidas. Pues aquí vemos que hemos hablado sobre lo que aparece en cada uno de los capítulos anteriores a este. Ahora Santiago nos dice que hablar del cristiano es otra prueba de madurez, ¿verdad? ¿Cuán maduro está usted? ¿Qué frutas a usted le gusta comerse verdes? Hay una fruta que a la gente le gusta comerse las verdes. La guayaba, son duras, ¿verdad? Pero a ella le gusta la guayaba verde. ¿A alguien le gusta algo? El mango a mí me gusta verde. El mango. Hay gente que lo coge bien verde para ensalada también, se mezcla en ensalada o con agua y sal. La papaya. El guineo verde, pero sancochado. ¿Verdad? Pues hay cosas que usted dice, pues le gusta comerse las verdes. El asunto es que la mayor parte de las cosas, cuando están verdes, realmente no son desagradables. O, aunque no sean desagradables, usted dice, no está para que esté así. Gracias. Está en su punto. Usted sabe cuándo es que está maduro, ¿verdad? Cuando se refiere a la fruta y otras cosas. En el caso de nuestra vida, ¿verdad? Esta es una expresión metafórica. El cristiano maduro, te dice, fulano, un cristiano no, ya le está pasado de maduro. Pero eso es otro tema. El cristiano verde, cristiano que le falta, ¿verdad? Es inmaduro. Cristiano que todavía necesita vivir más. Y si somos sinceros, pues nosotros no terminamos de madurar. Terminaremos de madurar, estaremos perfectos, estaremos completos cuando Cristo Jesús venga por nosotros y nos transforme completamente. Porque nos habrá de dar un cuerpo nuevo y la naturaleza vieja pues se va transformando. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero como hemos dicho en diversas ocasiones, esto es paulatino, ¿verdad? No es de inmediato, no es de sopetón como decimos en Puerto Rico. Es algo que con el tiempo se va dando. Sin embargo, el Señor sí espera que vayamos madurando, que cada día seamos mejor. No se compare con el que está a su lado, compárese con usted. Compárese y cada día la expectativa es que usted sea mejor que su yo anterior, que el yo del día anterior. Si usted va en retroceso, entonces hay una situación que tiene que resolverse. Manaíta. Sí, que la semejanza está bien buena porque la fruta verde es agria o amarga. Exacto. Y la vida del cristiano también, o anticristiano también es igual. Exacto. Amén. Pues mira, hermana Lorian. Que es lamentable de que se ha llegado a decir ahora que uno tiene que especificar muchas veces y decir que es un cristiano verdadero. Sí. Pero no se supone, se supone que es cristiano y ya, pero con tanta falsedad, ¿verdad? O mala Correcto. hay que estar, este es cristiano verdadero. Es como Santiago, en esta porción que estamos considerando, habla sobre dos tipos de sabiduría. Te dice dos tipos de sabiduría. Pues, sabiduría, pues lo que se sabe, lo que se aprende. Pues lo mismo sucede con el amor también, el verdadero amor. Exacto. Sin embargo, hacemos esas distinciones porque sabemos que hay que entresacar. ¿Verdad? Pues esto que está aquí lo acabamos ya de presentar en la introducción. ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer respecto a la selección de las palabras que utilizamos cuando estamos comunicándonos con los demás? ¿Tendremos que escoger nuestras palabras cuando estamos hablando con Dios también? Pues seguro. Dios conoce todo lo que está en nuestro corazón, pero siempre tenemos que reconocer con quién es que estamos hablando, ¿verdad? Porque el Señor quiere que hablemos con Él en toda confianza,
No obstante, no debemos perder de perspectiva con quién estamos hablando. A mí me resulta terrible. Estaba hablando con las nenas el otro día y decía, este tiempo, ¿verdad? Las personas se quejan de que las personas adultas, las personas mayores, los viejos, se quejan mucho de los jóvenes y de cómo, sin embargo, hay que ver lo que se da. Este asunto de usted, ya eso no se da. Ahora, según digo una cosa, digo la otra. Quienes tienen la culpa son la generación antes de la mía, que fueron los que empezaron a decir, no me diga usted porque me siento vieja. Pero entonces los muchachos que tienen 14, 15 años, ustedes los ven en la escuela diciéndole tú a sus maestras, mira tú, y quizás que yo soy de la vieja guardia, ¿no? A mí me decía decirle tú a una persona adulta, a una persona en autoridad, eso era un regaño que me daba por lo menos, ¿verdad? O me miraba, porque hay que tratar a las personas con respeto. En otros lugares de Hispanoamérica, entre pares, las personas se tratan de usted, las personas llaman a sus papás usted, ¿verdad? Exacto. Hermano Gerardo, te iba a decir algo. Pues gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Pues vamos a ir directo a las porciones que vamos a considerar. ¿Hay un micrófono por ahí? Hermano Héctor quería comentar algo. Sí, hace mucho tiempo, muchísimos años, yo leía, no sé qué era, pero decía que en los tiempos de Jesús, a él le decían tú, no había la palabra usted, de modo que todo el mundo era tú, tú, tú. Y yo no sé de dónde salió el usted, que ahora se usa, ¿verdad? Él decía que si a Jesús se le podía decir tú, pues él muy bien le podía decir a todo el mundo tú. Amén. El asunto es que los pronombres que utilizamos no necesariamente son paralelos en todos los idiomas, ¿verdad? En inglés no existe la segunda persona singular gentil, ¿verdad? O de respeto. En inglés es you. You en singular y you en plural incluso. Por eso es que en el sur dicen y'all, para distinguir el tú singular del tú plural. Cuando es tú plural, pues y'all, you all. En español, no obstante, sí existe, y dado que existe, y el comentario que usted hace me parece muy bien, yo no sé si en arameo y en hebreo y en griego, pues se da la misma situación, pero culturalmente, cuando existe un vocablo que subraya el reconocimiento de la autoridad, el no utilizar el vocablo no es que quien lo merezca lo exija, sino que denota que aquel que lo omite
no reconoce la autoridad en el otro. Ese es el problema que yo veo subyacente allí. No es que yo exija que se me diga usted. Recientemente hubo algo con una actriz, yo no sé si lo mencioné, Johanna Rosalí, que estuvo en una universidad. Allá la invitaron para que trabajara con unos estudiantes a hacer un trabajo. Entonces ella hizo unas correcciones. Usted mira los segmentos y puede que en una parte hubiese sido un poquito áspera. No obstante, yo presumo que ella estaba siendo maestra. En ese momento la expectativa no era que esto se iba a transmitir, que se iba a hacer público. Pero en cierto sentido hay un momento en lo que respecta a este asunto de usted. Si yo exijo que se me diga usted porque yo soy importante, yo soy una persona en autoridad, pues entonces yo lo que estoy diciendo es exagerado y orgulloso, para decir poco. Pero cuando uno permite que alguien en quien uno puede ejercer influencia haga algo que pudiera ser visto como incorrecto entre los demás, entonces uno se hace cómplice. A los jóvenes hay que decirles, saben que hay una diferencia entre tú y usted en español, por lo tanto, lo que usted debe hacer en un contexto formal, porque si vamos a preparar profesionales, te dice, en el lugar de trabajo, usted está en un lugar de servicio, usted trata a las personas de usted. ¿Por qué? Es la manera formal, cortés, gentil de atender a las demás personas, aunque para ustedes haya dejado de significar algo, pero hay que practicarlo. Lo que dice el hermano Héctor me parece muy bien, ¿verdad? Dios, Jesús siendo Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se humanó, ¿verdad? Se bajó de estar con el Padre para estar entre nosotros, entre la escoria del mundo. Pues esa es la muestra de humildad más extrema que pudiera haber. La hermana Anita tenía un comentario y después la hermana Damari. Sí. Seguro. Es que debería ser así. Hermana Damari. Correcto. Exacto. ¿Verdad? Pues vemos eso ahí. Hay tanto que pudiéramos nosotros ver, y nuevamente, no es, a mí alguien me decía, era un filósofo jayuyano, me decía, cuando me iba criando, me decía, no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Eso es parcialmente cierto, ¿verdad? Porque lo que se dice es importante, pero lo que quería decir con esto es, hay ciertas cosas que decimos, y la intención se ve en el entrelínea. Es bien importante el tono, ¿verdad? Usted proferir algo que escrito sonaría como una bendición, pero cuando usted los oye, se oye mal, aunque esté bien pronunciado. ¿Verdad? Vamos a ir a Santiago 3, los primeros 5 versículos. Le voy a pedir a David que lo lea, por favor. Gracias. Ajá. ¿Qué dice yo aquí? Buenos días, hermanos. Tengo una voz de hombre hoy. Santiago 3, 1 al 5. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén. ¿Verdad? Pues hasta allí. Pudiéramos estar 3 días hablando sobre esto. Ahora, hay 2 cosas esenciales que presenta Santiago. Primeramente, está haciendo una exhortación a que no se hagan maestros muchos. Y usted dice, eso como que no concuerda, ¿verdad? Porque
la mies es mucha y los obreros son pocos, pues entonces uno pensaría que debería haber más maestros. Pero fíjense que Santiago lo que está subrayando es que no se hagan maestros. O sea, que usted mismo no se haga maestro. ¿Verdad? Como los expertos que digo yo, que existen en AM. Se prende la radio, están de hecho ellos mismos se llaman expertos, los expertos en análisis, qué sé yo qué. Y dicen muchas cosas que son acertadas. Sin embargo, muchas veces el tono resulta un tanto altanero y en Puerto Rico lamentablemente se cultiva mucho la irreverencia, ¿verdad? Por querer identificar, constatar que alguien está en un error. No solamente se presenta la evidencia que subraya el error de la persona, sino que también al otro se le llama animal, se le llama bestia, se le llama ira. ¿Cuántas palabras negativas, calificativos que se utilizan para personas simplemente porque difieren en un punto? Usted y yo podemos estar en desacuerdo. Una de las cosas que yo subrayo mucho a mis estudiantes es que eso es algo que tenemos que cultivar. La capacidad de poder disentir civilizadamente. Y nosotros incluso, la palabra nos dice que nosotros pues corrijamos en amor. Hay muchas personas, diría yo la mayoría de las personas, aunque en Puerto Rico se dice que es un país donde las personas, si usted los entrevista, muchos dirían que son cristianos, pero sabemos que pues, por sus frutos pues, los conoceremos. Y el fruto promedio no necesariamente habla sobre la cristiandad en este país, lamentablemente. Yo espero, quizá me equivoco, no sé, pensaría yo. Ahora, aún con las personas quienes no son cristianos, puede ser budista, puede ser shintoísta, puede ser lo que fuere, yo debería poder entablar conversación. ¿Verdad? Muchos de ellos no van a creer lo que yo creo, pero si yo no les hago el acercamiento, si entonces yo simplemente los tacho de distintos y no acepto, o sea, no reconozco que pueden tener una idea divergente a la mía, pues entonces yo no les voy a poder predicar. Y muchas veces eso es lo que hacemos, creamos este escudo, esta barrera que nos impide la comunicación con el otro. Pues, lamentablemente, hay muchas personas que piensan que ellos son el conocimiento absoluto respecto a un punto de vista, y en este caso, el cristianismo. Aquí podemos verlo de varias maneras. Si lo vemos como que hay alguien que realmente tiene la verdad, pero no sabe comunicarla, va a estar comunicando una verdad a medias y su testimonio puede ser estridente para quien escucha y ser el tropezadero para el otro. Entonces Santiago está diciendo, no te hagas tú mismo, no te conviertas tú mismo, no pienses que tú tienes la autoridad para enseñar. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Y no es porque no hacen falta maestros, es que si no estamos maduros lo suficiente como para poder transmitir la palabra, lo cual es una carga, ¿verdad? En el sentido bueno de la palabra, pero es una gran responsabilidad, porque lo que se dice respecto a nuestro Señor va a crear un impacto en la vida de la persona, siempre va a haber un impacto, pero usted podría tergiversar la palabra con sus acciones y siendo una influencia negativa para el que escucha. Eso es una razón por la cual las personas deberían pensar dos veces respecto a si van a asumir esta responsabilidad o no. La otra es simplemente que no sepan. Porque hay quien sabe y no puede transmitir. Hay quien sabe y su vida impide que se transmita de la manera efectiva. Y hay alguien que simplemente no sabe. Pues Santiago está diciendo, no se hagan ustedes mismos maestros. ¿Por qué? Y ahí está el detalle. Yo les mencioné algo, pero él dice, cuando tú te haces maestro, hay una gran responsabilidad que se espera de ti. Vayan conmigo a Lucas. En Lucas 12 yo creo que es.
Lucas 12. Lucas 12. No. No, perdónenme. Estaba pensando en un pasaje bíblico y pensaba que estaba allí. Bórrenlo, hermanito, después le busco la referencia. La palabra nos dice que nosotros, el Señor va a demandar mucho de aquellos a quienes se les ha dado mucho, ¿verdad? Hasta en el argot popular se dice, ¿verdad? El pasaje bíblico específico, yo pensaba que era Lucas 12:28 y no lo es. Se nos dice, a aquel a quien se le ha dado mucho, se le demandará mucho. Después, si pueden conseguir el pasaje, pues se lo voy a agradecer para poder tener la referencia específica. Y eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Si usted es maestro, pues lo que usted está exigiendo, la palabra que le ha sido delegada, pues también se va a esperar que usted la practique. Santiago 1:22 nuevamente. Es importante que nosotros reconozcamos eso. Ahora, pecado. Todos tenemos pecado. 12, Lucas 2. Lucas 12:48. Sí, gracias David. Lucas 12:48, más el que conoce, muy bien, más el que sin conocerla hizo cosas dignas, ese de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Muchas gracias, David. Pues la palabra nos dice esto. Ahora, la palabra también nos dice que todos tenemos pecado, ¿verdad? Romanos 3:10, Romanos 3:28. Nosotros todos tenemos pecado, no obstante, hay quien quisiera poder tapar el cielo con una mano. ¿Qué razones podrían tener algunas personas para hacerse maestros si no fuese el ser de bendición a Dios, el ser de darle la gloria a Dios, el ser obediente a lo que Dios demanda de sus vidas? ¿Qué otra razón pudiera tener alguien para ser maestro en este contexto de Santiago? David. Exacto. Estamos hablando de un tiempo donde el ser maestro, ¿verdad? El ser llamado rabí, era algo grandísimo, ¿verdad? Eran personas que eran guardadas en alta estima en la sociedad. Las personas le miraban con gran respeto. En Puerto Rico, por ejemplo, en el ser maestro como trabajo secular, había un tiempo en Puerto Rico donde la gente miraba al maestro como una persona de autoridad, una persona de respeto. No obstante, en este tiempo, lamentablemente, pues los padres tampoco contribuyen a que los muchachos vean a los maestros con respeto. Se habla sobre los maestros y se critica negativamente, lamentablemente, en nuestro país, y lo podemos ver, ¿verdad? Las conversaciones que las personas tienen, se ve reflejado en el salario de los maestros, porque según la importancia que se considere de la labor que se realiza, muchas veces es el salario que se le otorga a la persona, ¿verdad? Y es la preparación que también se le exige. Pues, en aquel tiempo, el ser maestro, como dice David, era una labor que era considerada, guardada en alta estima. Pues había quien quería ser maestro simplemente porque querían ser respetados, quería tener un título. Y Santiago está advirtiendo contra eso. Ahora, hay varios ejemplos que presenta Santiago de cosas negativas que comienzan con algo pequeño, ¿no? Y él está haciendo la comparación entre la lengua, ¿verdad? Que es el órgano que utilizamos uno de los órganos que utilizamos para articular, ¿verdad? También están los labios, están los dientes, pero vamos de nuevo a entrar en todos esos tecnicismos, ¿verdad? La lengua principalmente la utilizamos para poder articular las palabras. Cuando dicen que una persona habla mucho, dicen, pero qué lengua y largo. La lengua. De hecho, el idioma, ¿verdad? La lengua, utilizamos la expresión para referirnos a ello. Pues Santiago compara
distintas cosas con la lengua, que es una pequeña. Ahora, pero parecería que está saltando de tema. Va de decir que no deberíamos ser maestros y salta, parecería, a otro tema que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Uno de los instrumentos más importantes que tiene el maestro a su haber es la lengua. ¿Verdad? Obviamente sabemos que no todas las personas tienen la bendición, la capacidad de poder hablar o de poder oír, pero partiendo de la premisa de que el promedio sí puede oír y por lo tanto también hablar, pues ese es el ejemplo que se provee. Allá en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. En el 23 de Romanos 10 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo habla en absoluto. Todos los seres humanos somos pecadores. Hay pecado que nosotros cometemos aún sin saberlo. La palabra nos habla sobre protégeme de mis pecados escondidos. O sea, no solamente que yo los oculté, sino que hay algunos que están ocultos incluso de mí. Puede que haya cosas que nosotros hayamos hecho, que nosotros no nos dimos cuenta y constituyen pecado. Usted dice, pero no fue intencional. ¿Verdad? De momento, usted lanzó un cerillo, ¿ya? Un fósforo encendido. No sé por qué usted lo habría de hacer desde su carro, ¿verdad? Porque esto no es algo... Pero imagínese que alguien lo hiciera. Lanza un fósforo que pensó que estaba apagado desde el vehículo y cayó allá. Había alguien llenando una planta eléctrica y al lado de la planta eléctrica había un tanque de gasolina. Y ese tanque de gasolina, ahí cerquita de eso cayó el cerillo ese que lo que tenía era la puntita encendida. Y usted iba conduciendo a 50 millas por hora, lo lanzó sin tener en cuenta lo que podría suceder y se fue. El cerillo cayó al lado del tanque de gasolina y allá con los gases. Qué clase de tragedia digno de una película. Se encendió aquello allí, se quemó todo lo que estaba alrededor y una persona murió a causa de eso. Pues, aquellos que conocen más de la ley, eso sería asesinato, negligencia, ¿verdad? Pues como quiera sigue siendo un pecado, ¿verdad? Desde el sentido, ¿verdad? Una infracción a la ley. La persona no le excusa el no saber que estaba eso allí o que iba a ocurrir esto. Sigue siendo una falta cometida por la persona. Este paralelo que estoy dando, ¿verdad? Esta tragedia extrema, desde algo aparentemente sencillo, para ejemplificar que también existe cosas que nosotros pudiéramos haber hecho sin la intención de ocasionar algo negativo, que termina siendo nefasto. Por lo tanto, hay pecados que nosotros cometemos que tal vez nunca nos enteramos. La lengua provoca muchos de esos problemas. A veces con la intención de uno ser jocoso. Yo les he contado en muchas ocasiones, ¿verdad? Y tengo una combinación a veces de boca y pata. Abro la boca y meto la pata, sin la intención de ocasionarle, y no sé, después de que uno dice algo, uno dice, eso quizás se pudo haber malentendido. Entonces uno se encuentra en la posición incómoda, tener que explicar, mira, yo no quería decir esto. Yo no quise decir que tú eres feo, yo realmente quise decir que tú no eres tan bonito. Pues uno a veces dice las cosas que no debe decir, ofende sin la intención de hacerlo. Pues Santiago dice, aquí hay unos ejemplos. Los caballos, que son esta bestia tan grande, pueden ser controlados por una persona minúscula en comparación con el tamaño de ese animal, colocándole un aparato pequeñito en la boca. Y con esto lo puede guiar. También da el ejemplo de la nave, ¿verdad? Del barco. El timón pequeñito. Y estoy seguro que ustedes, quienes son más técnicos, pudieran pensar en muchas otras cosas que
son controladas por algo pequeñito. Últimamente hay ciertos aparatos, carros incluso, que o sea, la producción de ellos ha sido más lenta porque los microchips que utilizan para poder controlar ciertas funciones del vehículo estaban en producción muy lenta. Cosita bien chiquitita que controla aquello, era un avión grandísimo. Pues hay cosas bien pequeñas que pueden provocar una bendición bien grande, pero de igual manera un problema bien grande. Y Santiago dice, aquel que puede controlar su boca, aquel que puede controlar lo que dice, puede controlar también todo su cuerpo. Es un varón perfecto. Pues, ya dijimos lo que dice Santiago respecto a no querer hacerse ellos mismos maestros mucho. Y hay quienes buscan ser maestros simplemente por lo que representa esa posición. Amén. Pues vamos a continuar aquí porque yo creo que hay algo importante. Hay unos pasajes bíblicos que algunos son un poquito más extensos. En Hechos de los Apóstoles 15:24 se nos habla sobre falsos maestros. A cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Pues esos son maestros, pero en este caso vemos que son maestros que están enseñando lo que no corresponde. Y eso es un peligro grande. Personas quienes empiezan bien, pero entonces llega el momento que dicen, no, pero yo estoy aquí porque es que yo soy el que sé. Y terminan pretendiendo interpretar de la manera incorrecta. Eso se llama tergiversar la palabra. Utilizan la palabra para defender lo que es indefendible, porque la sacan la palabra fuera de contexto. Este pasaje es bastante largo, Romanos 2:17 al 29. Les voy a dar eso de asignación para que lo lean, de modo que no extendamos. El énfasis en esa porción es también los falsos maestros. Como es tan largo, pues no voy a parar sobre hoy, hemos adelantado bastante aquí. Ahora, estos dos puntos quisiera que lo consideraran, estos dos pasajes. En 1 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo, había algunos que trataban de enseñar antes de llegar ellos mismos a saber nada. Y eso se da tanto, ¿verdad? Cualquier similitud con el tiempo presente, pues. De las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, es lo que dice Pablo. Entonces en 2 Timoteo 4:3, y otros que no querían más que satisfacer los deseos vanos de la gente, vamos a ver lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 4:3. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pues, habrá muchos falsos maestros. Hay que evitar ser como ellos. Hay que evitar ser ellos. Debemos esforzarnos en evitar dos cosas principalmente. Asegurarnos de que estás enseñando la verdad. Y segundo, debemos tener mucho cuidado con no contradecir la enseñanza con nuestra vida. Si vamos a vivir la palabra de Dios, que la gente pueda escuchar la palabra salir de nuestros labios, pero que también puedan verla ejemplificada en nuestras acciones. Gloria a Dios. Continuamos con Santiago 3, versículos del 9 al 10. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Hermano Pablo, ¿usted lo leería? Santiago 3, 9 y 10. Adelante. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma forma procedemos bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguno frena frente hecha por una misma apertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén, amén. Pues vamos a ver aquí, ¿usted quería comentar algo, Pablo? No, Dios bendiga la palabra de Dios. Amén, amén. Pues vemos aquí en estos versículos que lee mi hermano Pablo,
el énfasis, ¿verdad?, de la porción que queremos nosotros considerar. Y es que el origen de las palabras debe afinarse al punto de que siempre sea el mismo sonido el que provenga de allí. O sea, nosotros. El origen de la palabra, nosotros mismos. ¿Verdad? Del corazón, la boca, es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. Por lo tanto, cada vez que nosotros abrimos la boca y proferimos alguna expresión, pues lo que va a recibirse es un reflejo de lo que está en nuestro interior. Hay ciertas cosas, ¿verdad?, que las personas dicen, sí, pero no se puede ser tan extremista. Santiago no está diciendo que no se puede ser tan extremista. Por el contrario, él está subrayando, está diciendo, sí, hay que ser así de extremista si queremos ser de bendición. A veces corremos ciertos riesgos, ¿verdad? Y hay ciertos riesgos que nosotros corremos a sabiendas. Y obviamente, como decimos, cada día estamos procurando perfeccionarnos. No quiere decir que usted ahora va a ser una persona tan y tan estirada que usted no se va a sonreír. Porque ahí está el extremo, ¿verdad? Hay gente que yo se los he dicho. Hay gente que yo digo, fulano de tal, ¿tendrá dientes? ¿No? Porque usted ve, la persona nunca lo ha visto sonriéndose. Entonces ahí está el extremo. No puedo hablar porque si hablo, ¿verdad?, es un voto de silencio eterno. Entonces si usted no habla, pues entonces también el extremo es que usted no va a ser de bendición. La palabra que el Señor le ha dado, pues no va a ser de bendición a nadie si usted no puede proferirla. David, ¿tú ibas a comentar algo? Perdón, Rosana. ¿Cómo aplicamos eso cuando nosotros estamos en grupos dando nuestras opiniones sobre algún tema, por ejemplo? ¿Cómo? O sea, yo sé que tenemos que ser cuidadosos como decimos las cosas de que estamos diciendo, estamos delante del Señor, ¿verdad? Pero que yo creo que a veces como nosotros siempre pensamos que estamos bien en lo que pensamos, muchas veces, ¿verdad? Pues cuando damos nuestra opinión, ¿cómo nosotros estamos pecando contra el Señor cuando hablamos sobre cosas? O sea, yo sé que esto es bien general y abstracto, que es como para pensar cada uno individualmente, pero o sea, si estamos hablando de The Bad Bunny, por ejemplo, es una persona que no está haciendo lo bueno delante de Dios, pero estamos pecando nosotros dando la opinión de lo que pensamos sobre él. Yo entiendo que no, ¿verdad? Obviamente depende de lo que estemos diciendo. Primeramente, hay ciertas cosas que uno sabe a base de la palabra que son inmorales. Pues cuando nosotros denunciamos aquello que es inmoral en el contexto de lo que se ha dado, pues los hechos mismos sustentan lo que estamos nosotros expresando. Ahora, cómo nosotros lo decimos podría convertirse en pecado. Si yo utilizo lenguaje soez para referirme a esa persona que se ha mencionado, ¿verdad?, cuyo ni siquiera su seudónimo quiero utilizar, cuando utilizo ese tipo de lenguaje ofensivo, denigrante, peyorativo, pues entonces ahí está mi pecado. El pecado no está en yo reconocer que lo que se está haciendo es inmoral, está incorrecto, representa un pecado. Y obviamente nosotros siempre vamos a pecar, porque puede que dentro de lo que estemos hablando, ¿verdad?, puede que yo no lo diga, pero yo digo, estoy pecando, ¿verdad? Pero estoy procurando, Santiago está diciendo, no lo digas. Hay ciertas cosas que son sentimientos, son emociones, las cuales a nosotros se nos va a hacer bien difícil controlar. El coraje, la ira, ¿verdad? Pero la palabra me dice, no te dé coraje, la dice, airaos, mas no pequéis. David, ¿te iba a comentar algo? Que Jesús mismo es el ejemplo ahí. Jesús utilizó sus palabras para decir cosas a la gente como generación de víboras, hipócritas, pero no estaban necesariamente haciendo algo malo. No estaba haciendo algo malo. Él simplemente estaba declarando lo que estaba pasando. Pero lo que dice aquí es bendición y maldición. Una bendición es que tengas un buen día, que el Señor te proteja. Y una maldición es, ay, me cortaste en la calle, ojalá y se te explote una goma. Exacto. Y entonces uno tiene que tener cuidado con eso, porque uno puede dejar que el corazón saque cosas buenas y cosas malas. Cuando uno se fija en Jesús, que le estaban abusando, le arrancaron la barba, le dieron con látigo, Jesús callado,
no dijo nada. Me imagino que si hubiese abierto la boca se hubiese muerto todo el mundo allí. Exacto. Porque él realmente puede hacer sus palabras realidad. Exacto. Pero nosotros debemos tener cuidado en ese sentido. Amén, amén. Y vemos la diversidad de ejemplos, ¿verdad? A través de la palabra, ¿verdad? Vemos un Pedro que le dijo al Señor, yo daré mi vida por ti si tuviera que darla. Y al día siguiente, no había pasado 24 horas donde ya estaba negando al Señor. Lo negó y lo maldijo, hermana Rosana. Que yo pienso que nuestra conciencia también nos ayuda a discernir eso y el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda. También hay un pasaje en Mateo que desde que yo lo leí a mí me llamó mucho la atención, porque Mateo, cuando está hablando de la blasfemia del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, en los últimos versos, en el verso 36 y 37 dice, este es el capítulo 12, versos 36 y 37, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y a mí se me quedó eso grabado por cada palabra ociosa que diga. Entonces, pues a cada rato yo me acuerdo de eso, gracias a Dios, para no estar diciendo palabras ociosas, porque pues daremos cuenta. Amén, amén. ¿Verdad? Y vemos estos ejemplos y se da a través de toda la palabra. El mismo Juan, ¿verdad? El mismo Juan que en su momento ya en su ancianidad decía, hijitos míos, y estaba con tanto amor y tanto cariño a sus hijos en la fe. En un momento dado le había pedido al Señor que bajara fuego del cielo y consumiera a una aldea completa. Pues eso es parte de nuestra naturaleza. Hay días que usted se levanta de cierta manera y otros días que se levanta de no cierta manera. Uno esperaría que las personas, a medida que pasa el tiempo, siempre fueran más sabios. Si vivimos la palabra de Dios, debe ser así en nuestra vida, pero hay días y hay días. O sea, nuestra humanidad muchas veces se quiere imponer. Por eso es tan importante estar en comunión con el Señor a través de la palabra. Pues esta porción que vemos aquí habla sobre esa dualidad del ser humano, ¿verdad? Sin querer ser tan firulístico. Pablo mismo habla sobre, yo sé lo que yo tengo que hacer, en Romanos 8, yo sé lo que es bueno, sin embargo siempre termino haciendo lo que no es tan bueno, siempre termino pecando. Ay de mí, hermana Lucy. Que en la vida del cristiano es inevitable esa lucha todo el tiempo entre la carne y el espíritu. Y somos imperfectos. Eso es así. Eso mismo dice Barclay, ¿verdad? En este comentario que estoy colocando ahí. Hay una lucha continua, ¿verdad? Hay esta disparidad en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces hay gente que dice, de poetas y de locos, todos tenemos un poco. Hay gente que son más locos que otra cosa. A veces eso nos ayuda a sobrevivir en el mundo que nosotros vivimos. Sin embargo, el Señor no quiere que nosotros vivamos locamente. El Señor quiere que nosotros seamos cuerdos en todo momento en lo que respecta a la palabra. Porque la gente, pues, cuando usted es cuerdo respecto a la palabra, usted va a ser considerado loco por el mundo. Pero que esto no sea un problema cuando venga el momento de usted tener que comunicarse con las personas, porque usted tiene que comunicar de manera muy clara y precisa lo que el Señor quiere que usted comunique, la que en este caso es la palabra. Vamos al último punto, los versículos 13 al 18 del tercer capítulo de Santiago. Hermana Angie, ¿usted podría leer esa porción? Ahí está uno de esos micrófonos que hay que, quizás que esos prenden empujados. Ahí está. Ya, están mejorando, están mejorando. Santiago 3:13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras sensatas. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención,
allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Y aquí la palabra central es sabiduría. Y comienza esta sección, Santiago, preguntando, ¿quién es sabio? Y hemos hablado anteriormente, hemos hecho la distinción entre lo que es sabiduría e inteligencia. No son la misma cosa. La inteligencia es cierto conocimiento. En tiempos contemporáneos se habla sobre ciertas capacidades que pudieran tener las personas, que no necesariamente se tienen que aprender de los libros. Hay personas quienes tienen poca escolaridad, hay personas quienes tal vez nunca fueron a una escuela formalmente hablando, pero son personas muy inteligentes. Y sobre una diversidad de temas, hay gente que dice la vida es la universidad, ¿cómo es? La universidad de la vida, ¿verdad? Que con el tiempo han ido aprendiendo, pero más bien con esa experiencia se ha adquirido, o sea, la inteligencia es algo con lo cual ya se nace, algunas personas dicen, se ha adquirido más bien sabiduría. La sabiduría más bien es la implementación, la inteligencia, el conocimiento puesto en acción. Santiago está preguntando, ¿a quién le cae este calificativo? ¿A quién le cae esta descripción? Recuerden que él viene diciendo, no se hagan maestros muchos de ustedes, y cuáles son algunos problemas subyacentes en ese tipo de exposición, y por qué es que nos tenemos que cuidar, y cómo es que uno debe comunicarse con los demás. Y ahora vuelve al punto inicial y pregunta, ¿quién de ustedes es sabio? Y va y habla sobre dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo, que viene de Dios. Y hay otra sabiduría, y él lo dice bien claro, utiliza tres palabras aquí al principio. Dice terrenal, o sea, todo lo relativo a nuestra humanidad. Cuando la palabra hace la distinción entre la carnalidad y la espiritualidad, pues la carnalidad es lo terrenal. Y también dice, es animal, o sea, instintivo, que se basa en cómo es que las personas obran por el hecho de su naturaleza humana. Y la última, pues no hay que definirla, que es diabólica, ¿verdad? O sea, que proviene de todo lo malo, ¿verdad? Del príncipe de este mundo. Eso lo contrasta con la sabiduría que es de Dios, o sea, que viene de lo alto. Entonces, los calificativos que utiliza para esa sabiduría son paralelos al fruto del Espíritu, ¿verdad? Pacífica, amable, benigna, etc. Y pudiéramos hablar sobre todo fruto del Espíritu. Pues contrasta estos dos tipos de sabiduría. Entonces, habla sobre cómo es que nosotros debemos practicar la sabiduría que es de lo alto, porque aquella que es diabólica, aquella que es terrenal, aquella que es animal, proviene de la naturaleza pues, propia del ser humano que no conoce a Dios. Entonces, ahí subraya unas particularidades que pudiera haber que restringen u obstaculizan la relación entre las personas. Y habla sobre la contención, la perturbación y toda obra perversa. Que es con lo mismo que él va terminando, ¿verdad? Habla sobre la hipocresía, exacto, sobre la hipocresía. Aquí. Los celos, la contención, la hipocresía, la perturbación, todos estos elementos que son negativos son los que están relacionados con esa sabiduría que no proviene de lo alto, que es la sabiduría negativa. Ahora, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu es lo que proviene de la sabiduría que es de lo alto. Bien sencillo,
debemos nosotros permitir solamente que la sabiduría que proviene de Dios sea lo que controle lo que nosotros vamos a decir. Si nosotros entendemos que hay gente que dice, estamos en la carne, o sea, que estamos obrando con coraje, estamos obrando con hipocresía, pues es mejor no decirlo. Para ir sobre la pregunta nuevamente de la hermana Rosana, ¿estamos pecando cuando nosotros comentamos algo respecto o denunciamos algo que estaba mal hecho sobre estos artistas, estos pseudoartistas del tiempo contemporáneo? Pues a mí me parece que pudiéramos incurrir en pecado si nosotros no controlamos lo que vamos a decir de la forma que lo vamos a decir. Ahora, si nosotros sabemos que algo está incorrecto y nosotros no lo denunciamos de la manera apropiada, pues entonces nos convertimos nosotros en cómplices. Entonces estaríamos igualmente pecando. Entonces, ¿cuál es la contestación? Pues la contestación es denunciar aquellas cosas que están incorrectas en los foros pertinentes utilizando el amor de Cristo. ¿Verdad? Porque el Señor se juntaba con los publicanos, con las rameras. Hoy día se juntaría con los homosexuales, lo más seguro les hablaría. Ahora, no es que se juntaría con ellos para hacer lo que hacen ellos, sino que a ninguno los echaría afuera porque a todos ellos les ama. Y eso debe estar en nosotros. El problema grande que tenemos los cristianos, ¿sí? No se dé por aludido, estoy hablando de la percepción que tiene el mundo respecto a la iglesia, es que echamos afuera a las personas. Y aquí hemos utilizado la palabra exclusivismo desde dos maneras distintas, ¿verdad? Que significan básicamente lo mismo. Exclusivismo es cuando usted separa las cosas, en este caso las personas. Nuestra iglesia es llamada a ser una iglesia exclusivista en el sentido de que nosotros podemos aceptar solamente el mensaje de Cristo de la manera íntegra que está aquí. Nosotros no podemos ser exclusivistas respecto a quien nosotros aceptamos. Ahora, si la persona pasa por esa puerta, llega en la condición que sea ramera, sea un pillo, sea adúltero, sea homosexual, cuando entra por ahí, pues ya está en la casa del Señor y la palabra se va a continuar predicando conforme a cómo está plasmada. Ahora, la expectativa que nosotros ahí es donde entra nuestro exclusivismo. Nuestra expectativa es que si usted está sentado allí, usted viene a escuchar la palabra de Dios y usted tiene que venir con la intención de ser transformado por la palabra de Dios. Si usted viene aquí, se sienta en esos bancos y usted escucha la palabra y usted hace caso omiso y usted pretende continuar viviendo una vida licenciosa, pues entonces ahí entra el otro tipo de exclusivismo. Usted no puede estar porque usted ha decidido, por voluntad propia, continuar obrando de la manera que no agrada a Dios. Pues cuando miramos la palabra, una de las cosas que tenemos nosotros que considerar es, cuando yo hablo, pues es importante hacerlo en amor. Sin embargo, ese amor requiere también que se sea completamente íntegro. Entonces ahí es donde está tal vez esa línea fina, donde yo pienso que pudiera estar pecando. Pues, y muchas veces nosotros nos cohibimos de decir algunas cosas porque estamos considerando más cómo lo percibe el otro. En este mundo hay unas minorías que rigen la conversación, ¿verdad? El debate en distintos foros, ¿verdad? La comunidad, que ellos quieren que se les llame de una manera, ¿verdad? Yo quiero que me digas ella o ellas, el Latinex y todas estas palabras que se utilizan ahora. ¿Por qué? Pues como ellos lo piden, yo tengo que cumplir con ellos. Yo soy maestro de idioma. Los pronombres de sujeto son I, we, you, he, she, it, they. En ninguno de ellos dice, qué sé yo, los que se han inventado, ninguno de ellos termina en X y en español. Yo, nosotros, tú, usted, ustedes, él, ella, ellos. No dice ellas en ningún sitio. Entonces, en la Real Academia Española, este asunto de todos y todas, porque ahora hay que ser inclusivo,
para que las mujeres no se sientan excluidas, hay que decir todos y todas. No, señor. Usted dice todos. Si la persona no es acomplejada, sabe que la palabra todos es inclusiva. Incluye a los hombres y a las mujeres. Ahora, cuando son solamente mujeres, dicen pues todas. Nosotras todas. Yo no tengo problema con eso, ¿verdad? David y yo siempre hemos sido minoría en una casa. Nosotros, incluso cuando nosotros nos doblamos, hacemos así también inconscientemente, porque eso fue lo que aprendimos. Hermana Rebeca. Sí, el estudio me ha hecho pensar que las palabras no se las lleva el viento. Hay las palabras que salen con malicia, con maldad, con deseos puros de lastimar, se quedan grabados como las cicatrices que nos damos cuando somos pequeños, que nos miramos las rodillas y todavía las tenemos y nos acordamos cuando nos caímos. Exacto. Hace muchos años atrás. Y también las palabras que salen con amor y dulce, de igual manera, pues son de bendición a las personas. Amén. Y en ese mismo punto, ¿verdad? A veces hay palabras que pudieran resultar estridentes para nosotros cuando las escuchamos, sin embargo, fueron proferidas en amor. Lo que nos dicen nuestros padres en consejo, ¿verdad? Y ciertas cosas. A nadie le gusta que le llamen la atención. Hiciste esto mal. Si usted lo escuchó y usted reconoce que lo que se te está diciendo es una observación que te va a ayudar a ser mejor, pues entonces usted simplemente lo internaliza y obra sobre ello y eso te va a ayudar a madurar. El ejemplo siempre que damos, usted va por ahí por la carretera, policía le detuvo, ibas a exceso de velocidad, te rebasaste la luz roja, está ahí para algo. No maldiga al policía, usted reciba el boleto, ¿verdad? Ese es el castigo mínimo. Usted rebasa una luz roja. ¿Qué pudo haber sucedido usted rebasando esa luz roja? Que un carro le impactara y usted le tronchara la vida a otro chofer. Que viene ese camionero que trae ese camión repleto de mercancía, no puede frenar como el carro suyo, viene desde allá, calculó, dice, pues yo veo que la luz está amarilla para el que viene y yo voy a 400 metros, pues me va a dar tiempo de cambiar porque no hay carros en el semáforo, pero el que venía dice, pues no hay carro, aquel camión está por allá. El carro le falló, se comió la luz roja, le falló el carro en el mismo medio de la intersección, el camionero se lo llevó arrastrado, lo mató o lo dejó inválido. Pero ese camionero, quien no tenía la culpa, estaba haciendo su trabajo, se le tronchó la vida. Quién sabe si se quedó sin trabajo. Estamos escribiendo una película, ¿verdad? Que aparentemente es trágica, pero a veces nuestras acciones nosotros no sabemos. Ahora, usted paga el boleto, ese es el menor de los castigos. Pero, si usted realmente es maduro respecto a la situación, usted dice, es algo que no debe haber hecho. Pero lo mismo sucede con nuestras palabras. Recibimos las palabras, no tienen por qué ser estridentes, ahora cuando las proferimos tenemos que asegurarnos de ser íntegros completamente. Cerramos con esto. 4 características del magisterio que no es como es debido. Esto lo dice Barclay. Hay algunos maestros que son fanáticos. Hay quienes, yo me abandero con este color, o esta es mi idea. Hay personas quienes son primero bautistas que cristianos. Nosotros somos de Cristo. Nuestra iglesia es bautista, pues, porque nosotros sabemos qué es lo que nosotros hemos creído. Pero yo no soy bautista primero que cristiano. Yo soy cristiano primero. ¿Y por qué yo soy cristiano? Porque yo he creído en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Hay gente que son agresivos. O sea, no pueden aceptar que las personas le debatan una idea. Hay gente que son, incluso hablando de la palabra de Dios, uno ve cómo se enfrascan en estos debates que parecen dos políticos. Hay gente que son egoístamente ambiciosos. Ese es el yo. ¿Verdad? El yo. Quieren estar en la centralidad para ser vistos. Y lo último, arrogante. ¿Verdad? La persona que es arrogante, que es soberbia, que tiene una falla en su carácter, esto es terrible. Son 4 cosas, ¿verdad?, que no deberían ser parte de la naturaleza de un maestro. Muy bien. ¿Qué aprendimos en este estudio?
mostrando nuestra fe en nuestras conversaciones. Algo importante que usted haya aprendido, algo que usted quizás usted ya sabía, pero que se le dio énfasis. Por lo menos una persona que me diga algo que aprendió y yo me voy feliz. David. Hay que controlar la lengua. Me parece un buen resumen de todo lo que acabamos de estudiar. Rosana. Bueno, eso mismo, vivir con conciencia de lo que estamos diciendo, de lo que vamos a decir, de lo que estamos pensando, todo eso. Amén. Gerardo. Exacto, ¿verdad? Ahí está el paralelo aquel, ¿verdad? Airaos pero no pequéis. No digas todo lo que piensas. Hay un refrán, no sé si es puertorriqueño, que dice, yo soy esclavo de lo que digo y dueño de lo que callo, o viceversa, ¿verdad? Soy dueño de lo que callo y esclavo de lo que digo, y eso es muy cierto, hermana Lucy. A veces es una línea finita porque a veces uno piensa ser hipócrita. Estoy pensando una cosa, pero no lo estoy expresando como lo pienso para no causar, ¿verdad? Sí. Problema. Yo creo que ser hipócrita es uno decir algo contrario a lo que uno cree, pero no necesariamente a veces callar lo que uno piensa por el hecho de no crear incomodidad, angustia, es sabiduría, prudencia, ¿verdad? Prudencia. A veces, porque hay gente con quien no se puede hablar. Usted puede decirle algo y por bendición que usted piense que sea, no lo van a aceptar. David. Exacto. ¿Alguien más? Hermano Pablo. Comentario Adelante, comentario. de sabiduría de lo alto, viene del Viejo Testamento. Cuando Salomón le pidió a Jehová que le diera sabiduría, y él se la dio. Y la puso enseguida a prueba cuando le trajeron las dos mujeres, que una decía que el hijo que se le había muerto no era el de ella. Y la otra decía que el que estaba vivo era el de ella, pero él tenía que saber de alguna manera cómo, y el Señor le dio sabiduría de lo alto. Y él dijo, pues, una espada, cada uno la mitad. Una que era la verdadera madre, y le dijo, no, déselan a ella. Entonces ahí, pues el Señor lo había iluminado y le dio esa sabiduría que él dijo, ella es la madre, la otra no es la madre. Exacto. Saben que esa historia continuó, ¿verdad? Después de eso que se quedó el foro y ya se quedaron con la quisquilla. Entonces se quedaron todos allá, entonces estaba Salomón. Entonces cuando iban a sentarse delante de Salomón, quedaba una sola silla. Y las dos empezaron a pelear por sentarse en la silla esa. Entonces le dicen, mira Salomón, ahora tenemos el problema que ahora ya una se queda con el nene, pero las dos se quieren sentar también. Y él le dijo, eso es fácil, dígale que se siente la fea. Y las dos se quedaron de pie. Pues, vemos nosotros que en las palabras hay bendición, pero si no medimos nuestras palabras, pueden ser un problema grandísimo, ¿verdad? Y pueden afectar nuestro testimonio al extremo. La semana que viene, vamos a la sesión número 5, debería ser. Mostrando tu fe frente al enemigo. Su asignación, Santiago 4. Gloria a Dios. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja adicional que usted quiera presentar? No, les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera terminamos el estudio. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra, gracias por preservarla hasta el día de hoy. Gracias, mi Señor, por la sabiduría que hay en ella, mi Dios. Ayúdanos cada día a orar conforme a lo que tú nos dices en ella. Permitirnos ser amoldados por tu palabra. Ayúdanos a refrenar nuestra lengua, Padre amado, de la manera que Santiago enseña a través de esta carta. Permítenos pensar con lucidez y a estar conscientes que en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, seremos juzgados, pero que el mundo también nos juzgará y nuestro testimonio será tomado en cuenta, a veces para bendición de aquellos quienes procuran
hacer conforme a lo que nosotros decimos, tú nos dices que hagamos, pero también como excusa en algunas instancias para mantenerse al margen. Permítenos siempre ser de bendición, mi Señor, y ayúdanos, Padre amado, a contemplar tu palabra en todo momento, orando conforme a todo lo que tú nos demandas en ella. Te pedimos ahora que tú te quedes con nosotros y nos permitas adorarte como mereces, Señor. Bendice también a nuestro pastor y mira la palabra que tú ya has preparado de antemano para que nosotros escuchemos. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para poder estar atentos en todo. Escuchando, mi Señor, para hacer aquello que tú quieres que nosotros hagamos. Todo te lo pedimos dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.